Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de economía y agua, o al revés, agua y economía, dentro de la unidad 4, agua y sociedad, ¿no? Hemos visto una primera parte definiendo algunas cuestiones económicas. Partíamos por un concepto de que el agua posee un valor económico y social, ¿no? Establecido en el cuarto principio de Dublín. Diferenciamos valor, precio y costo. Vimos algunos ejemplos, hicimos alguna dinámica para entender eh, la tragedia de los bienes comunes, ¿no? Vimos la diferencia entre bienes económicos en función de su clasificación por rivalidad o exclusión, ¿no? Vimos ejemplos de cada uno. Entendimos que el agua está como un bien público, como un bien privado, como un bien común y como un bien mixto, ¿no? En los primeros capítulos vimos el tema de la oferta y entendimos que la escasez está dada por una variable de disponibilidad espacio-temporal. Es decir, existe un recurso hídrico eh, que en líneas generales alcanzaría, y la parte que conocemos y que más entendemos como recurso superficial en lagos y ríos es una pequeñísima fracción del recurso hídrico total de agua dulce en el mundo, pero entendemos que existe una disparidad grande en cuanto a la disponibilidad, ¿no? Eh, y hablamos también en los primeros capítulos de poder entender una relación de oferta-demanda con algunos umbrales de escasez, estos umbrales de Folkenmark, que relacionan la cantidad de agua disponible con la cantidad de población, que es el principal usuario, digamos. Eh, y el agua es parte del desarrollo socioeconómico, digamos, que es materia prima. Vimos las funciones que cumple el agua en una ciudad, eh, y esas funciones hacen que esa ciudad, esa comunidad se desarrolle socioeconómicamente. Entonces, es un bien económico. También entendemos y hablamos de la crisis hídrica, luego de todas las unidades anteriores, dada por los índices de pobreza, las enfermedades hídricas, los desastres hídricos, y vemos que existe un marco, un contexto eh, difícil, ¿no? De una población creciente, de una urbanización global que ya superó el 50% a nivel mundial. En nuestra región, América Latina, tiene uno de los índices más altos de urbanización, o de zonas urbanas. Argentina también tiene índices altísimos de áreas urbanas, y eso hace que el agua cumpla mayor, eh, que tenga un mayor requerimiento, ¿no? Entonces hay una componente social inherente a todo ese desarrollo, ¿no? También hablamos de un poco de enfoque de género y el agua y la mujer también, como están muy relacionados, y hablamos también de derechos humanos al agua. Entonces, el carácter social del recurso hídrico es evidente, está entendido por nuestras políticas, nuestras normas. Más adelante vamos a subrayar estos temas y vamos a ver agua y legislación, el tema normativo, ¿no? Entonces, en la unidad anterior vimos que hablamos del uso eficiente, ¿no? Entonces, estamos con políticas y con concientización general de la población, y ustedes como educandos, digamos, forman parte de estas políticas, ¿no? De hacer entender que es necesario un uso eficiente, ¿no? Para poder regular ese desequilibrio que existe entre la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, hablamos un poco de la valoración, eh, depende de muchas cosas, vimos que tiene muchas dimensiones,
el uso eficiente y la valoración también tienen varias dimensiones, y una de las principales tiene que ver con los hábitos, las costumbres, la cultura. ¿Mm? Eh, y esos hábitos hacen al uso, es decir, y hacen al valor que uno le da al recurso. Em, Les comenté que existen países o zonas o regiones que consideran al agua como un bien de mercado. ¿Mm? Entonces ahí la teoría económica, digamos, la teoría del equilibrio de mercado podría existir, ¿sí? Siempre y cuando no se corrompa el mercado como instrumento económico, eh, y se genere, por ejemplo, un monopolio. ¿Sí? Una superempresa minera que compre toda el agua y haga estoqueo, y bueno, podría llegar a ser grandes problemas a esa sociedad. Entonces ahí el Estado tiene que intervenir. ¿Sí? Eh, esta lámina es más general, más de resumen. Le hablé de las externalidades. Una externalidad negativa sería un efluente contaminado de una empresa industrial que arroja sus residuos líquidos a un curso de agua, el cual es tomada por una comunidad aguas abajo, ¿no? O una otra industria, por ejemplo. Y esa otra industria que toma ese efluente contaminado debe invertir, debe gastar, tiene un costo de remediación ambiental. Esa es una externalidad negativa, porque debería garantizarle la misma calidad y cantidad tanto a la industria de aguas arriba como a la industria de aguas abajo, por más que estén en distintas jurisdicciones, por ejemplo, ¿no? Con distintas normas, con distintas culturas. Pero en líneas generales, si yo tomo en cuenta la cuenca hidrográfica como elemento sistémico de ese recurso, digamos, y de esas relaciones que se dan entre la cuenca, debería garantizar la misma condición aguas arriba y aguas abajo. Pero como no es así, el que paga generalmente es el que está abajo, el que recibe la contaminación. Pero debería ser al contrario, debería ser el que contamina, el que incorpore esos costos, ¿no? Esas externalidades negativas las internalice en su línea de producción. Entonces existen formas de poder tender a eso, ¿no? Pueden haber multas, pueden haber impuestos, pueden haber subsidios, ¿no? Para un no contaminador. Los incentivos, digamos, los instrumentos pueden ser de incentivo o, o de multa, digamos. Bien, esto ya lo vimos, es un resumen de valor, costo y precio. Vimos cómo estaba conformado el valor económico. Les comenté todas las clasificaciones que se pueden dar de uso y no uso y valor delegado. eh, y entre todas, sumando todos esos cajones, sería el valor total del agua. Los mismos con los costos. Nosotros entendemos bien la primera parte, que es el costo directo, el mantenimiento de mano de obra, el costo de inversión de capital, el costo de oportunidad se los expliqué. Eh, Existen externalidades económicas que deben estar acá, ¿ven? Deben estar incorporadas en el costo. Y otras socioambientales que harían el costo total. Eh, Les hablé de un instrumento, uno de los más importantes, en términos de buscar la eficiencia del recurso, del uso, que es la tarifa. La, Ustedes en el práctico han investigado distintos precios del agua en función de distintos usos, ¿no? En el caso del uso domiciliario,
donde existe un sistema tarifario, ustedes pueden haber comparado distintas boletas de servicios, donde a un compañero le cobran por superficie, ¿no? Una polinómica de ajuste donde en alguna variable entra la superficie cubierta. Entonces yo puedo distinguir, de alguna manera, diferenciar una vivienda de 200 metros cuadrados de superficie cubierta de una de 60 metros cúbicos. Ahí hay una componente social, digamos. Eh, es, es justo decir que el que más tiene pague más, ¿no? Por una cuestión de equilibrio, de justicia social. Eh, pero en líneas generales es difícil incorporar esa justicia social, ese equilibrio social en una polinómica en función de un código de zona, en función de un tipo de municipio, un tipo de barrio o de una superficie. Otras zonas pueden tener directamente un cobro volumétrico, que sería el más justo, ¿no? Yo pago por metro cúbico de agua realmente entregada. Entonces tiene que haber un medidor en la línea municipal de su propiedad que mida cuánto caudal está ingresando, cuánto volumen mensual o bimestral. Pero es difícil, no recuerdo bien el porcentaje, pero es muy bajo el porcentaje de todo el área metropolitana de Mendoza que tienen disponible un medidor. Eh, Tiene toda una complicación de eh, monitorear la calidad de ese medidor, inspeccionarlo o auditarlo. Y, y bueno, ustedes tenían que justamente investigar, indagar cómo están pagando el agua, de qué manera, y obtener un precio, ¿sí? Un precio porque es el que pagan, digamos, es tantos pesos por metro cúbico de agua, ¿no? Y la tarifa es uno de los instrumentos económicos eh, que mejor ajustan el bolsillo. Y con eso ajusto el uso del recurso, hago más eficiente. Si yo cobro más caro el agua, seguro que van a atender más cuánta agua gastan. ¿Mm? Pasa con la luz. La energía eléctrica tiene un cobro, yo siempre le hice la analogía, ¿no? Tiene un cobro directo, volumen, o sea, por consumo, no volumétrico, sino por potencia, por energía consumida. Pero vendría siendo oferta igual a demanda. Yo necesito, prendo un aire acondicionado y tengo inmediatamente la oferta disponible, ¿no? En el caso del agua, no es así. Lo justo sería, lo más equilibrado sería pagar por volumen. Pero si a mí me pagan, si yo pago por volumen, voy a cuidar cuánto volumen consumo, ¿sí? Es directamente proporcional el aumento de la tarifa con el cuidado, con la preservación del consumo, ¿no? Lo que quería decir con la analogía respecto a la red eléctrica es que yo no voy a dejar prendidas todas las luces, ¿no? Todo el día, toda la noche, porque voy a hacer un uso eficiente, porque va a llegar una boleta gigante, ¿no? Y es un consumo que hice y lo tengo que pagar. Entonces, a medida que yo entienda eh, esto de ir ajustando mi consumo real, ¿no? Mi consumo eficiente, lo justo y necesario, voy a ser óptimo, ¿no? Voy a ser un usuario eficiente y voy a pagar menos. Inclusive puedo llegar a tener algún incentivo. Es decir, si consumo menos de 300 kilovatios mensuales, tengo una tarifa básica. Si ya me paso de 300 y pago el siguiente escalón. Si me paso de 500, pago el siguiente escalón tarifario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las primeras tres boletas las voy a pagar y voy a entender que ya estoy subiendo de escalón tarifario porque estoy gastando más. Y cada vez se empina más esos escalones.
Hasta que un día voy a entender que tengo que apagar las luces, ¿no? Tengo que consumir menos. Bueno, con el agua pasa lo mismo. Entonces, el mejor instrumento económico es la tarifa. ¿Mm? Y también existe un tema social, digamos. Tengo que subsidiar a los usuarios más vulnerables, ¿no? No puedo cortar el agua por no pagar. No se puede cortar. El agua es un derecho humano a partir de noviembre del 2002, ¿no? Reconocido por la ONU. Bien, vamos a hablar un poquito, esto se lo expliqué teóricamente, verbalmente, vamos acá a ver algunas figuras para terminar de entender, pero les expliqué un poco el precio de equilibrio en función de las curvas de oferta y demanda. Acá vamos a ver si cerramos la idea. La oferta del agua es la cantidad de agua disponible para la venta a un precio determinado, ¿no? Entonces, fijado un precio, acá vemos dos curvas, ¿no? Hay un desplazamiento de la curva de la oferta, vamos a ver por qué. Pero veamos la primera curva. La curva de oferta está del lado del productor siempre, ¿no? Y es, a un precio determinado, este productor ofrece una cantidad determinada, ¿no? A un precio más alto ofrece esta cantidad. A un precio más bajo ofrece esta cantidad. La forma de esta curva, la econometría de esta curva es de difícil resolución, digamos, porque debe representar una realidad local, ¿no? Yo he visto muy pocas curvas de estas realmente en estudios que elaboran estos análisis, pero en líneas generales es ascendente, ¿sí? Tiene una curva, pero el pendiente de lo que se estudia es la elasticidad, es la pendiente, qué tan pronunciado es este crecimiento, ¿no? Qué tan elástico es, así se dice. Entonces, esta curva se puede mover en función de varios factores. Por ejemplo, uno es que, que se agote el agua, digamos, una condición de sequía o de escasez va a hacer que se desplace la curva, que empiece a valer más el agua, ¿no? A costar más en realidad. Y a valer también, porque el valor, recordemos que es la suma total eh, de los costos tanto del consumidor como los del productor y los beneficios de la sociedad y del productor. Y en una condición de sequía o escasez, yo voy a valorar más el agua, digamos, y voy a pagarla más porque voy a valorarla más, ¿no? Entonces el valor es un término dinámico en realidad. Entonces, esta curva de oferta se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda en función de un agotamiento de fuentes, es decir, una reducción de la oferta, factores climáticos, contaminación, todos reducen la oferta. Si reducen la oferta, la curva se desplaza hacia la izquierda. Si aumenta la oferta, se desplaza hacia la derecha. En el ejemplo que se ve, a un mismo precio se ofrece mayor cantidad, acá hay mayor oferta. Tengo sobreestoqueo. ¿Mm? Cuando hay mucho stock, el precio baja. ¿Mm? Entonces se desplaza hacia la derecha. Perdón. Por ejemplo, ejemplos de factores que aumentan la oferta, que harían que baje el precio, ¿no? ¿Cómo aumento la oferta hídrica? Bueno, acá esta es la pregunta para ustedes, pero se la vamos a explicar. Yo les dije que el ciclo hidrológico es un concepto este, aceptado por la mayoría, por casi todos, donde explican los distintos flujos en las distintas fases atmosférica, terrestre, subterránea del globo,
y se entiende que el recurso es una cantidad finita, ¿sí? Y que no hay más. Entonces, decir que aumento la oferta no es decir que va a haber más agua en el mundo o en el ciclo hidrológico, no. Va a haber mayor disponibilidad en un determinado lugar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo aumentaría la oferta en una zona determinada. Captar agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? Cosechar agua. La cosecha de agua, el, el- el- el flujo, el vector de flujo de agua atmosférica no va a cambiar. Yo voy a interceptar agua, que después la voy a usar y se va a infiltrar o se va a evaporar y va a volver al ciclo. El ciclo no cambia. Lo que cambia es la disponibilidad local. Transporte de hielo de zonas polares. Yo les comenté esto en una charla, eh, que es una idea que se llevó a cabo, bastante absurda, pero es una idea y funciona porque traigo agua congelada y la descongelo y tengo oferta. Uso conjunto, esto es lo que se hace acá en Mendoza. Mercados de agua, esto es lo que les comenté en Chile, hay zonas en Chile donde se hacen, el agua es un bien económico de mercado, entonces se compra y vende, ¿no? Y se estoquea y el precio baja y sube, digamos que hay un mercado. El mercado bien regulado funciona. ¿Mm? Siembra de nubes para poder cosecharla o poder captarla. Eficiencia, fíjense, esto es importante. ¿Cómo aumento la oferta? Siendo más eficiente. ¿Cómo aumento la oferta? Bajando la demanda. ¿Mm? Gestionando la demanda. Es importantísimo. Es un, un embalse más. Es un reservorio más que tenemos a disposición si gestionamos la demanda. ¿Sí? Si hacemos un uso racional. ¿Sí? Otra forma de aumentar la oferta es recargar los acuíferos. Ahora, yo estoy haciendo un aumento de oferta para generaciones futuras, no es para ahora. ¿Sí? Se hace recarga de acuíferos cuando se planifica a largo plazo, cuando existe una sobreoferta, cuando estamos en presencia de años ricos, hidrológicamente hablando, es plausible pensar en generaciones futuras, 20, 30 años para adelante, decir, bueno, infiltremos, recarguemos el acuífero. Se hace en pocos lugares del mundo, los que yo conozco cercanos en San Juan, en la década del 60, se estaba pensando en recargar acuíferos y se hicieron obras de recarga de acuíferos. Y en el año 68 al 72 hubo una gran sequía impresionante. eh, y acá en Mendoza igual, y empezaron a hacer una sobreexplotación de los acuíferos porque era donde estaba la oferta. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la curva de la demanda, ¿no? La curva de la demanda explica la, la, digamos, el comportamiento del consumidor. ¿Mm? Eh, esta curva de demanda está afectada por otros productos, digamos, por el precio de otros productos similares, ¿no? Es decir, generalmente se dice y se relaciona el precio de la harina con el precio del pan, por ejemplo, ¿no? Aumenta la harina y va a aumentar el pan. Eh, el combustible también un bien de comparación. Bueno, existen diferentes mercados de bienes que tienen productos con el cual compararse, ¿no? En el caso del agua, no tiene un producto comparable, sustituto, así se llama, un bien sustituto. No tiene bien sustituto. Entonces, es una diferenciación de los otros tipos de bienes, ¿no? La tecnología también afecta, y también esto, el consumo, ¿no?
el hábito, la cultura, la forma de consumir el agua, va a hacer que esta curva de demanda sea de una forma o de otra, ¿no? Lo mismo, yo he visto muy pocas curvas reales, no son así como este ejemplo teórico, son extrañas y tienen varios quiebres, digamos, no son funciones simples, eh, pero relaciona básicamente la cantidad de agua, en este caso, cantidad a un precio determinado. ¿Mm? Veamos, acá estamos viendo dos curvas porque una se está desplazando. Veamos la primera. Esta curva representa la cantidad disponible de agua que yo puedo pagar, que yo puedo comprar a un precio determinado. Así. ¿Mm? Y esta curva se va a mover también a derecha y a izquierda en función de los movimientos de los precios sustitutos, las culturas, el hábito, la racionalidad del consumo, eh, la tecnología. ¿Sí? Y si yo encuentro el punto de intersección de ambas curvas, la curva de oferta que representa al productor, y la curva de demanda que representa al consumidor, esas dos funciones explican esto, cuánto estaban dispuestos a poner a un precio determinado el productor y por parte del productor cuánto está dispuesto a comprar en función de un precio determinado. El punto de equilibrio es el precio de equilibrio. Entonces, esta es la teoría del mercado común. El equilibrio del mercado se da cuando se cruzan estas dos curvas. Hay un punto de equilibrio donde ganan los dos, digamos. Hay un beneficio del productor y un beneficio del consumidor. A mí me costaba entender el beneficio del consumidor porque, digamos, nunca elaboré una curva de demanda, ¿no? Es más compleja de entender la curva de demanda. Pero yo siempre lo entendí por el lado de la diferencia entre valor y precio. Cuando yo compro un producto, antes de comprarlo, tengo que entender el valor que tiene para mí ese producto. Y yo cuando lo compro contento porque el precio que pago es menor que el valor que yo tenía. Entonces ahí hay una diferencia, hay un beneficio mío. Yo me estoy ahorrando una determinada cantidad de pesos porque pagué menos de lo que yo estaba dispuesto a pagar. ¿Se entiende? Y la disposición a pagar, la DAP, que yo se los comenté, la DAP, es un techo de mínima. Es un piso, no un techo, un piso de mínima. Porque yo estoy dispuesto a pagar un nivel. Pero si las condiciones cambian, si yo tengo más sed, si se viene una sequía, si yo anticipo algún movimiento de un precio sustituto o una contaminación, y yo ese cambio, o hay un cambio tecnológico, y yo voy a estar dispuesto a pagar más, digamos. Es un piso. El valor total va a estar siempre más arriba de eso. ¿No? Yo lo que le estoy contando, digamos, es encontrar dentro de la discretización del valor total del agua, valor de uso directo, no directo, delegado, de existencia, todas esas cajas, con saber una, con entender y estimar una, ese es el valor de mínima. ¿Mm? Entonces, si ese valor de mínima ya supera el precio, yo lo compro, lo pago con gusto. ¿Se entiende? Bien, entonces, acá vemos algunos otros instrumentos económicos. Les hablé de la tarifación, ¿no? Uno de los principales instrumentos utilizados. Se puede cobrar por superficie, por una ecuación, en forma volumétrica, en forma escalonada. Tiene que haber ahí una idea del volumen, es decir, para un volumen determinado, una tarifa tipo 1.
Para un volumen mayor, una tarifa 2, y así, un sistema escalonado. Ese es uno de los más justos, digamos. Eh, porque este es muy, digamos, muy funcional. No es que sea lineal la relación volumen-precio, ¿sí? Esto es importante entenderlo, así como la curva de oferta y demanda no son lineales, el, el- el precio no debería ser lineal, ¿sí? Pues justamente, si yo tengo mucho poder adquisitivo y no me interesa ahorrar el consumo de agua y la ecuación es lineal, que yo gaste 1 o gaste 100 y yo pago 100 veces más, y capaz que lo puedo pagar, pero más difícil sería que no sea lineal, que crezca más rápido la tarifa que el gasto volumétrico. Entonces me va a costar cada vez más. ¿Mm? Y va a llegar un momento que realmente voy a decir, no lo puedo pagar, tengo que ahorrar. ¿Mm? Otro muy importante son los impuestos. ¿Mm? Con los impuestos el Estado recupera pagos a cuenta de obras o servicios, ¿Mm? Infraestructura, supuestamente. Eh, las tasas ambientales también. Una tasa ambiental se puede pagar en una institución, un organismo nacional, provincial o municipal, eh, o, o la institución operadora del servicio también. Aranceles, licencias, también licencias ambientales pueden entrar también en la factura de servicios como formas de recaudación para esto, recuperar gastos de inversiones en infraestructura. Rebajas impositivas y subsidios. Acá hay dos grandes diferencias. Una rebaja impositiva sería un incentivo, recompensa un incentivo a un esfuerzo, a un uso eficiente. Entonces, es lo que le decía, si el gasto es menor de tantos metros cúbicos de agua por mes, bueno, te toca tarifa mínima. Entonces, hay un incentivo grande para mantenerse en ese primer escalón. Eh, por el otro lado, el subsidio es otra cosa, tiene que ver con el equilibrio social, digamos, con una justicia social, y subsidiar zonas, digamos, con un nivel socioeconómico marginal, en las cuales el costo de la distribución y la infraestructura la pagaría el sistema. Digamos, el sistema somos todos, ¿no? Tanto el operador, como el Estado, como el usuario, ¿no? A través de, por ejemplo, estas tasas. Si esta tasa está incluida en el servicio, y bueno, de alguna manera está pagando una fracción, otra fracción la pagaría el proveedor del servicio, y otra fracción grande la paga el Estado. ¿Mm? Desgravaciones fiscales también es un incentivo, ¿no? Que recompensa un uso eficiente, ¿no? Por ejemplo, decir si el consumo es menor de tanto, o si se demuestra una reducción del consumo en 3 meses seguidos, se le descuenta no sé, el IVA, el- un impuesto o la retención de ganancias, o no sé, una desgravación fiscal. Entonces, existen estos dos tipos de instrumentos. Los que recompensan, ¿no? E incentivan estas acciones positivas, y los que penalizan, ¿no? Los que multan. ¿No? Bien, y vamos a terminar con esta. No está desarrollado esto porque antes lo pedíamos que lo desarrollaran ustedes como práctico. Yo se los voy a contar muy brevemente, pero existen métodos económicos para estudiar un mínimo, un piso, de el valor total del agua, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve entender el valor del agua? Y sirve para
incorporarlo en la tarifa y con eso ajustar el uso, sirve para entender y para poder tener opciones alternativas de inversión respecto a obras de infraestructura. Porque yo tengo que, al comparar distintas alternativas de infraestructura, el hecho de tener o no agua, por ejemplo, vamos a un ejemplo, una planta de potabilización. La planta de potabilización, aparte de los beneficios y los costos directos, ¿no? En ejecutar la obra, en hacer, eh, mover toda la mano de obra, toda la infraestructura socioeconómica local, de servicios, eh, que es la parte más básica, la parte más directa. Y en su ejecución, sus costos directos, sus costos indirectos de ejecución, de proveer el servicio, existen otros costos y otros beneficios que son de difícil cuantificación, que son los beneficios sociales y los costos sociales. Entonces, ¿cómo hago para poder, porque en general las grandes obras de infraestructura tienen poca rentabilidad económica? ¿Sí? Si yo digo, la obra vale 1.000 millones de pesos y yo soy el inversor, eh, si yo pongo los 1.000 millones de pesos, ejecuto la obra en un periodo de un año y a partir del segundo año empiezo a recolectar el servicio, digamos, los pagos por el servicio y tengo que recuperar mi inversión. Si al cabo de 20 años yo no recupero la inversión, juntando, cobrando los servicios que voy entregando, la inversión no tiene sentido, ¿no? Como una inversión económica. ¿Se entiende? La rentabilidad de las obras de infraestructura es menor, en general, a las rentabilidades mínimas o tasas de interés de los bancos centrales. Entonces, es un paradigma, digamos. ¿Por qué se hacen las obras de infraestructura si tienen menor rentabilidad que una tasa de interés? Y bueno, cuando vean economía, van a estudiar estos temas de nuevo, se van a acordar, van a calcular el valor actual neto, la tasa interna de retorno de distintos cash flow, de distintos flujos de caja de inversiones, trayendo valores al presente y entendiendo el costo de oportunidad. Cuando entiendan el costo de oportunidad, desde el lado del inversor, ¿qué me conviene hacer? Me conviene poner 1.000 millones de pesos en esta obra o me conviene poner 1.000 millones de pesos en el banco que me da un cierto interés. Ese está garantizado. El otro no. El otro depende de muchos factores. La obra de por sí ya es un factor enorme. El plazo de obra es un factor enorme. Las grandes obras, las presas, por ejemplo, que duran 5 o 6 años, tienen ese problema. Digamos que los plazos de obra se estiran, entonces el recupero de la inversión directa es muy distinto del que se preveyó. Y, y, y se caen muchas empresas por esos problemas, digamos, se paralizan las obras por esos problemas. Entonces, en la valoración económica eh, general, digamos, clásica, que no incluyen estos temas socioambientales, las inversiones son, como les digo, menores, con tasas de retorno muy bajas, con poca rentabilidad. Pero si yo incorporo realmente los beneficios sociales y los costos sociales, o los costos ambientales, eh, cambia la cosa. Entonces, para poder incorporar esos beneficios sociales, tengo que entender cuánto vale un metro cúbico de agua de buena calidad. Entonces, incorporado esos beneficios sociales, ahí ya la rentabilidad aumenta, digamos. ¿Y quién se hace cargo de ese beneficio social? ¿Quién paga ese beneficio social?
y en general lo paga el Estado, ¿sí? Porque es el mismo Estado el que se beneficia también. El caso típico es la planta de agua potable que mejora la calidad del agua y evita que las personas se enfermen. Y el hecho de evitar que las personas se enfermen es un beneficio indirecto, social, externo, incorporado a la inversión de la planta. ¿Se entiende? Entonces, existen métodos para poder cuantificar esto. El primero tiene que ver con los precios hedónicos. Los precios hedónicos analizan los precios de mercado inmobiliario. ¿Mm? Cuánto valen las casas, digamos, cuánto valen las residencias, cuánto valen los edificios en una zona que tiene ciertas características ambientales, ¿no? Por ejemplo, una zona que vive al lado del riachuelo en Buenos Aires vale el precio por metro cuadrado mucho menos que una zona más al norte, eh, cerca de los bosques de Palermo, por ejemplo. ¿Se entiende? Las condiciones ambientales ya están haciendo una diferencia. Bueno, una de las formas de explicar esta diferencia del valor inmobiliario es a través del recurso ambiental, en este caso el agua. Si cerca de la zona 1 existe un recurso Se ha contaminado. cortado. ¿Me escuchan ahí? Se te cortó el audio, Víctor, y la ¿Ahora? imagen. Quedaste en explicar, una de las Ahora formas de sí. explicar y quedaste ahí colgadita. Bien, voy a apagar la cámara. ¿En los precios hedónicos me escucharon? Sí, profe, eso se le escuchó. Bien, entonces, es una forma de explicar el movimiento del mercado inmobiliario, comparando los recursos ambientales que tiene a disposición. Entonces, a través de estudiar el agua, valorar el agua en una zona respecto de otra, me da una idea de, al revés, analizando el valor de mercado de las propiedades, yo voy a inferir el costo del agua. ¿Mm? Es decir, una zona con poco saneamiento, el agua no va a costar nada, y una zona con más recursos ambientales, el agua va a valer más. ¿Mm? Eso se denomina precios hedónicos. El otro método es el de los costos evitados o inducidos. Este es el ejemplo de las enfermedades que les decía con el agua potable, ¿no? Existen formas de tratar de cuantificar cuánto se ahorraría una comunidad si se vacunara contra una enfermedad, si tomara agua sin contaminar, por ejemplo. Entonces, a través de distintas estimaciones o modelos matemáticos, para poder replicar esto de cuántas personas se pueden enfermar si tengo el agua con una Escherichia coli, y cuánto costo induciría a esa comunidad curarse, ¿no? Y no solamente el costo de enfermedad, sino todos los indirectos derivados. Por ejemplo, el hecho de faltar al trabajo, faltar a clase, movilidad, reemplazos que tienen que incorporarse, y el reemplazo a la empresa le va a costar un costo extra, eh, seguros, bueno, todos esos, digamos, eh, costos indirectos se cuantifican de alguna manera y se infiere un valor del agua en función de los costos que se pueden evitar, ¿no? El otro es el costo de viaje. El costo de viaje se utiliza para zonas turísticas más que nada. Por ejemplo, eh, a través en la mayoría se usan encuestas. Uno de los instrumentos que usan mucho las disciplinas sociales para buscar información de primera línea son las encuestas. Y una encuesta no es de fácil resolución, hay que diseñarlas para poder extraer información, sin que
que el encuestado se dé cuenta, digamos. Ese sería el truquito. Yo he participado en algunos desarrollos de encuestas y la verdad que es bastante difícil porque una encuesta bien diseñada revela mucha información que el encuestado no se da cuenta, que está siendo exprimido, digamos, ¿no? Y son muchas preguntas condicionadas. Por ejemplo, si dice, si usted respondió tal, responda tal, si no pase la pregunta tanto, si no... Bueno, son bien complejas de contestar, hay que tomarse un tiempo para contestar, es difícil de convencer al encuestado para que realmente lo haga a conciencia, y esos valores, esas encuestas se analizan y se obtienen información. Entonces, en el caso del método del costo de viaje, por ejemplo, si quiero hacer una infraestructura de mejoramiento de pasarelas o de carteles indicadores o de estacionamientos en el Carrizal, por ejemplo. El Carrizal es un espacio, un cuerpo lacustre de un bien público. Tiene que haber espacios, digamos, de acceso libre. Cualquier mendocino puede ir, o cualquiera persona puede ir a disfrutar un mate ahí a la orilla del Carrizal. Bueno, o del Potrerillo, lo mismo es. Entonces, ¿cómo hago para hacer una obra, una infraestructura que no tiene inversión, digamos, no va a tener un recupero en costos? Y yo no puedo hacer una obra y cobrar un peaje para poder recuperar el costo de la obra, o no puedo vender la obra, o no puedo vender el espacio porque es público. Entonces, para que no sea un gasto total, en el cual si fuera un gasto no se haría, digamos, yo debo encontrar la forma de reconocer el impacto que tendría un mejoramiento en la calidad del recurso o en la calidad de la infraestructura. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto están dispuestos a pagar ustedes si se mejoran las condiciones de estacionamiento en Potrerillos? O les digo algo mejor. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? O al revés, ¿ustedes están dispuestos a pagar 100 pesos mensuales para poder disfrutar de sombra en el Perilago del Potrerillos? Se las pregunto. Si el Yo Estado, sí, profe. si el Estado les dijera, tenemos que juntar plata para hacer obras en Potrerillos, necesito que todos los habitantes de Godoy Cruz, de Luján, de Las Heras y Capital paguen 100 pesos por cabeza para hacer obras. Y Y, profe, va a haber una parte que sí parte de y las otra obras parte son que no. sombras. Entonces yo le digo, ahí no hay sombra. ¿Ustedes pagarían 100 pesos por tener sombra? Pero solo en el verano, profe. En el invierno no. Bueno, algunos van a estar de acuerdo y otros Creo no. que estaría limitado también a la gente que va. Está bien, pero en el caso de este tipo de métodos, empiezan por este tipo de preguntas. Es decir, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Y en realidad son indirectas las preguntas. Te dicen, bueno, un grupo social, porque hay muchas que son dirigidas, digamos, tienen distintos rangos de target socioeconómico. Entonces, en algún caso van a preguntar por 50 pesos, en otro por 5, en otro por 100. Si son aleatorias, y bueno, hay distintas formas, pero en líneas generales lo que se piensa, lo que se requiere es deducir la disposición a pagar del encuestado, ¿no? La pregunta es muy directa, ¿cuánto está dispuesto a pagar? En la encuesta se explica, se va tanteando de a poco, no es tan directo así como se les dije yo. Pero si yo encuentro un valor de entre todos ustedes que están dispuestos a pagar, y bueno, yo ahí tengo al menos un piso del valor que ustedes le están poniendo al dique Potrerillo, al agua, al uso turístico, al uso recreativo. Porque imagínense que es difícil de cuantificar. ¿Cuánto vale para ustedes tener el dique en condiciones y con sombra? O sea, si yo le estoy diciendo con sombra es porque le estoy subiendo un poco más el valor que actualmente tiene.
Si ustedes tienen un valor X y yo les digo voy a hacer obras y va a tener sombra, y bueno, su valor va a aumentar, porque aparte del que tenían, le estoy poniendo una pizca más de agregado y va a valer más para ustedes. Por eso está la DAP. Ustedes están dispuestos a pagar algo para obtener un beneficio más. Entonces, en los costos de viaje, lo que se le pregunta al encuestado es cuánto gasta en ir al Carrizal, en ir a Potrerillos. Te preguntan cuántos kilómetros haces, cuántas horas vas, cuántos días de estadía, qué comprás, qué no comprás, qué llevás. Y eso da una idea de cuánto gasta por persona alguien que va a disfrutar de un ambiente con agua. Y eso da una idea del valor, del costo de viaje. Y el cambio en la productividad es más industrial, pero tiene que ver con mejoramiento de procesos industriales y más eficiencia de uso de los insumos. Pero en líneas generales estos tres primeros son bastante usados, son, como les digo, un piso, digamos, comparan de distintas maneras un valor. Después, estos son métodos indirectos. Indirectos, ¿por qué? Porque comparo con otros precios. El hedónico con precios inmobiliarios, el costo evitado con médicos, por ejemplo, costos médicos de salud, el costo de viaje con costos de turismo, con transporte, el cambio en la productividad con temas de industria, tasas de uso bruto, eso las vimos, tasas de recirculación, ese tipo de cosas. Y después están los directos. El método directo, por valoración contingente, que quiere decir por encuesta, por consulta directa, es esto. Vos ¿estás dispuesto a pagar 500 pesos? Sí. Bueno, tu valor mínimo es 500. ¿Vos estás dispuesto a pagar 1000? Sí. Bueno, vos tenés un valor por ese bien, por ese uso de 1000. Encuesto a 1.000.000 y voy a encontrar una estadística, digamos, ¿no? Pero estoy haciendo un reconocimiento directo. Estoy preguntando a través de encuestas muy bien armadas para que el encuestado me diga su DAP. Esos serían al menos lo que yo conozco. Me imagino que tienen que haber otros métodos, pero es importante que la valoración económica a través de estos métodos es una partecita de todos estos que vimos. Me quedó esto de principios de Berlín, pero vamos a hacer un corte y seguimos.